No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024. Es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expondrá las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. En esta emisión hablaremos sobre irregularidades, quejas y nulidades. Acompáñanos. Las elecciones son procesos complejos que abarcan diferentes etapas, implican el ejercicio de diferentes libertades y derechos y en las cuales se desarrollan múltiples actividades, tanto de las autoridades electorales como de los partidos, las diferentes candidaturas partidistas e independientes, las coaliciones, los medios de comunicación y, por supuesto, de la ciudadanía en sus diferentes formas de participación. Las elecciones, para ser libres, auténticas y democráticas, requieren cumplir con diferentes estándares constitucionales, legales e internacionales. La integridad electoral hace referencia a la calidad de los procesos democráticos a partir del respeto de los principios reconocidos en el ámbito nacional e internacional para la validez de toda elección democrática. Un sistema electoral sólido, que regule de manera clara las diferentes etapas del ciclo electoral, garantice los derechos y la igualdad en la participación política, es la mejor garantía para prevenir la conflictividad tradicionalmente asociada a la lucha por el poder político. No obstante, la competencia político-electoral y las contiendas electorales conllevan también tensiones y la posibilidad de conflictos y controversias entre los diferentes actores y respecto de diferentes cuestiones que requieren de soluciones jurídicas que garanticen el equilibrio y la estabilidad social. En México, se ha establecido a lo largo de un proceso de transformación política e institucional, desde la autocalificación política por los órganos electos hasta la heterocalificación jurídica por instituciones independientes, un sistema integral de justicia electoral conformado por instancias especializadas que resuelven las controversias que se suscitan a lo largo de todo el ciclo electoral a través de diferentes procedimientos, juicios y recursos que garantizan la efectividad de los derechos y protegen la elección y sus resultados. Entre estas instancias destacan por una parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus 5 salas regionales y una sala regional especializada, así como los tribunales electorales locales y por otra las autoridades administrativas electorales, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, los OPLES. Si bien lo deseable sería que las reglas y principios electorales se cumplieran espontáneamente, lo cierto es que las diferencias existen y se presentan a lo largo de todo el ciclo electoral, por lo que el llamado contencioso electoral resulta un mecanismo habitual y necesario. De esta forma, las controversias electorales encuentran su cauce jurídico a través del denominado sistema de medios de impugnación en materia electoral, así como a partir del sistema de nulidades electorales y mediante los diferentes procedimientos administrativos de tipo sancionatorio. Este sistema integral permite el control de actos y resoluciones electorales en cuanto a su validez constitucional y legal, un sistema de protección y garantía de los derechos político-electorales y un sistema de responsabilidades administrativas a partir de procedimientos sancionatorios en materia electoral. Adicionalmente, en el ámbito penal, existe un catálogo de delitos electorales y penas, así como instituciones de atención y procuración de justicia especializadas, como las fiscalías especializadas en atención a delitos electorales. Por supuesto, cada elección tiene su complejidad y su contexto histórico, los cuales se reflejan en el tipo de conflictividad y las de controversias que se presentan a lo largo del ciclo electoral. Veamos algunos de los rasgos distintivos del sistema de protección de los derechos político-electorales y de los principios democráticos que están vigentes en nuestro país y en la presente elección. Empecemos por el sistema de medios de impugnación. El sistema de medios de impugnación en materia electoral se compone de diferentes juicios y recursos que pueden promoverse por los diferentes interesados. Destacan el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, o JDC, mediante el cual se garantizan los derechos de participación política frente a actos u omisiones de autoridades electorales o de partidos políticos y se impugnan sentencias o actos relacionados con casos de violencia política en razón de género, por ejemplo.
El recurso de apelación, por su parte, garantiza junto con el de revisión en sede administrativa la legalidad y constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales durante las etapas previas al proceso electoral y en la etapa de preparación de la elección. Y procede el recurso de apelación también contra determinaciones dictadas en procedimientos sancionadores ordinarios y de fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral. Los juicios de inconformidad están relacionados con la impugnación de los resultados y la validez de las elecciones federales y son resueltos por las diferentes salas del Tribunal Electoral atendiendo al ámbito de su competencia. La Sala Superior atiende la impugnación de las elecciones presidenciales y las salas regionales las elecciones de diputaciones federales y senadurías de mayoría relativa. Es en el ámbito de estos medios de impugnación donde se hacen recuentos y se califican los votos ante las irregularidades detectadas o derivadas de los cómputos respectivos. El juicio electoral, por su parte, es una vía establecida como una garantía del derecho a un recurso efectivo por el propio Tribunal Electoral para garantizar los derechos que no se encuentran garantizados en otro medio de impugnación idóneo para su tramitación, como son, entre otros, los juicios contra sentencias dictadas por tribunales locales en procedimientos especiales locales o los relacionados con el derecho a ejercer el cargo de las autoridades electorales. Existe también el juicio de revisión constitucional, como un medio de control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades estatales, que es resuelto por las diferentes salas del Tribunal Electoral atendiendo al ámbito territorial y al tipo de elección, siendo facultad de la Sala Superior conocer de los juicios relacionados con la elección de gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También se prevé el recurso de reconsideración, que tiene una procedencia estricta relacionada con cuestiones de constitucionalidad para revisar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales, así como las sentencias regionales dictadas en los juicios de inconformidad, y la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional que realiza el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, a partir de la reforma electoral de 2014, se estableció el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el REP, en contra de sentencias de la Sala Regional Especializada, que tuvo un antecedente importante en resoluciones de la Sala Superior, que dispusieron la creación de un procedimiento abreviado por parte del otrora Instituto Federal Electoral para detener de manera preliminar la difusión de propaganda electoral indebida o presuntamente ilícita y que ahora conforma el procedimiento especial sancionador. Hemos hablado hasta aquí del sistema de medios de impugnación en materia electoral relacionado con la garantía de los derechos, los principios constitucionales y la integridad electoral. Corresponde hablar ahora del sistema de responsabilidades administrativas por infracciones a las leyes electorales. En este sentido, para el análisis de las infracciones e irregularidades relacionadas con la materia electoral, se establece un sistema de quejas y denuncias donde la ciudadanía, las partes afectadas o de manera oficiosa las autoridades pueden presentar denuncias o iniciar procedimientos sobre hechos presuntamente ilícitos, tales como la contratación de propaganda en radio y televisión o la violencia política de género en contra de las mujeres por obstaculizar o impedir su participación. Este régimen administrativo sancionador se conforma de 3 tipos de procedimientos. Los procedimientos especiales, que sustancialmente protegen el denominado modelo de comunicación política, la integridad de los procesos electorales y el derecho de réplica, y los procedimientos ordinarios que garantizan la regularidad de las conductas de los sujetos obligados no relacionadas directamente con los procesos electorales, y los procedimientos sancionadores por quejas en materia de fiscalización. Con la reforma de 2014, el PES, el procedimiento especial, se configuró como un procedimiento sancionador mixto, donde intervienen instancias administrativas como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, encargada de la sustanciación de las quejas, o la Comisión de Quejas y Denuncias del propio Instituto Nacional Electoral en la emisión de medidas cautelares o preventivas, y corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral resolver el fondo e imponer las sanciones respectivas. Asimismo, en el marco de la reforma de 2020, se establece un procedimiento especial relacionado con conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género, con independencia de los juicios de ciudadanía que pueden presentarse también cuando la pretensión se limita a la reparación de los derechos de las presuntas víctimas de violencia. Ahora bien, conforme a la legislación electoral, son sujetos de responsabilidad por infracciones en la materia electoral los partidos políticos, las agrupaciones políticas, las y los aspirantes a una candidatura, precandidaturas y candidaturas partidistas o independientes, las ciudadanas y ciudadanos o cualquier otra persona física o moral. Asimismo, los observadores electorales y las organizaciones de observadores electorales, autoridades o servidores públicos de cualquier nivel e instancia de gobierno, los órganos autónomos y cualquier otro ente
Las y los notarios públicos y las personas extranjeras también pueden ser sujetos de responsabilidades en el ámbito electoral. Asimismo, son sujetos de responsabilidad las concesionarias de radio y televisión, las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden formar un partido político, las organizaciones sindicales, laborales o patronales o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes y también los ministros o ministras de culto de asociaciones, iglesias o agrupaciones religiosas. En relación con las conductas que constituyen infracciones, por ejemplo, los partidos podrán ser sancionados por incumplir con resoluciones o acuerdos del INE o de los OPLES, con las obligaciones o las infracciones a las prohibiciones y topes legales en materia de financiamiento y fiscalización, por no presentar informes trimestrales, anuales de pre-campaña o campaña o por no atender requerimientos de la autoridad. Asimismo, los partidos pueden ser sancionados por la realización anticipada de actos de precampaña o campaña, exceder los topes de gastos de campaña, la realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero, por contratar directamente o por terceras personas tiempos en radio o televisión, por difundir propaganda que contenga expresiones que calumnien a las personas o incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. Por su parte, constituyen infracciones de las autoridades o de las servidoras y servidores públicos, entre otras, la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar en tiempo y forma la información que les sea solicitada por los órganos del INE o de los OPLES, menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres, o incurrir en actos u omisiones constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género, difundir por cualquier medio propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral, con excepción de la información relativa a servicios educativos o de salud o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia, o incumplir con el principio de imparcialidad a que se refiere el artículo 134 constitucional, utilizar los programas sociales o sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a las ciudadanas o ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido o persona candidata. Respecto de los concesionarios de radio y televisión, cometen una infracción cuando venden tiempo de transmisión en cualquier modalidad de programación a los partidos aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, difunden propaganda política o electoral pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Nacional Electoral, o cuando incumplen sin causa justificada su obligación de transmitir los mensajes o spots de los partidos políticos y de las autoridades electorales por la manipulación o superposición de la propaganda electoral con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o por calumnia a las personas, instituciones o partidos. Por su parte, constituyen infracciones de ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, la inducción a la abstención a votar por una candidatura o partido, a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación, y promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidatura. Corresponde hablar ahora de las sanciones que las autoridades electorales pueden imponer, pero antes vamos a una pausa para un mensaje promocional del Tribunal Electoral y regresamos. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Estamos de vuelta para hablar de las sanciones que pueden imponerse en el ámbito administrativo electoral. Las sanciones que pueden imponer las autoridades electorales van desde amonestaciones públicas, multas o la suspensión del registro tratándose, por ejemplo, de agrupaciones políticas o con la pérdida de su derecho a ser registrado o la cancelación de su registro para las y los aspirantes, precandidaturas o candidaturas o la cancelación de la acreditación de los observadores electorales.
Tratándose de los partidos políticos, además de la amonestación pública y las multas, se podrán reducir sus administraciones de financiamiento, interrumpir la transmisión de su propaganda política o electoral e incluso se podrá cancelar su registro como partido en casos graves y reiterados de conductas violatorias de la Constitución y de la ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de los recursos que utilicen, así como las relacionadas con infracciones de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para efecto de la sanción a los funcionarios públicos, la legislación electoral no prevé un catálogo específico de sanciones, sino la vista a su superior jerárquico o equivalente para que determine lo conducente. Una vez expuestas el sistema de infracciones y responsabilidades, hablaremos ahora del sistema de nulidades de actos electorales y particularmente del sistema de nulidades de votación recibida en casilla y de nulidad de la elección. Como en todo ámbito jurídico, la validez de determinados actos depende de diferentes elementos: la voluntad libre, la competencia de las autoridades, las formalidades jurídicas que lo regulan, la legalidad en sus objetivos, finalidades y consecuencias. Asimismo, la validez de los actos depende de que existan condiciones para la subsanación o convalidación, o bien aquellos que no admiten tal posibilidad y resultan en su nulidad o invalidez. A diferencia del sistema de responsabilidades por infracciones o hechos ilícitos que implican la vulneración de reglas que imponen deberes o prohibiciones, cuya infracción va acompañada de una sanción, la vulneración de reglas que confieren poderes o competencias por defecto o exceso de su cumplimiento trae como consecuencia la nulidad o la invalidez de los actos, esto es, la privación de todo efecto o eficacia jurídica. En este sentido, para que las elecciones sean válidas, se requiere que sean organizadas de acuerdo a la normativa establecida y por las autoridades competentes para garantizar que sean libres, auténticas, periódicas, en las cuales se respeten las condiciones de pluralismo, paridad, certeza, legalidad, equidad y que garanticen el sufragio universal, libre, secreto y directo en un contexto de libertad de expresión e información en el que existan además recursos judiciales que garanticen su efectividad. Dado que las elecciones son procesos complejos, que implican diferentes etapas a lo largo del ciclo electoral, se pueden presentar controversias sobre la validez de actos y resoluciones de manera previa al inicio del proceso electoral, como podría ser, por ejemplo, controversias por la delimitación de la geografía electoral o por la formación de nuevos partidos políticos. Así también se presentan controversias durante la etapa de preparación de la elección, por cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el registro de convenios de coalición o candidaturas comunes, los procedimientos de selección y registro de precandidaturas y candidaturas, y en general cualquier acto o resolución de la autoridad y de los partidos en ejercicio de sus atribuciones y competencias que vulneren los derechos o los principios constitucionales en la materia electoral. Un principio general y estructural de las nulidades en materia electoral es el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Esto implica también que los actos y hechos institucionales tienen una presunción de validez al momento en que las diferentes etapas del proceso electoral se cierran y los diferentes actos van adquiriendo definitividad, al no haber sido impugnados y haber producido sus efectos jurídicos y consecuencias institucionales. Sobre esta base se debe distinguir dos ámbitos del sistema de nulidades. El primero, el sistema de nulidades de votación recibida en casilla, y el segundo, el sistema de nulidades de elección. Atendiendo al principio de conservación de los actos válidamente celebrados, la nulidad de la votación recibida en alguna casilla o el determinado en algún cómputo, y en su caso la nulidad de cierta elección, solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal de nulidad, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación. Asimismo, la nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección de que se trate. La razón de ello es que el ejercicio del derecho al voto activo de la mayoría de las y los electores que expresan válidamente su voto no debe ser viciado por irregularidades o imperfecciones menores, máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, resultan insuficientes para acarrear la anulación respectiva. En este sentido, no cualquier infracción a la normativa electoral da lugar a la nulidad de la votación o la elección, pues ello haría nugatorio el derecho a la ciudadanía en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas para impedir la participación efectiva del pueblo y la integración de la representación nacional o el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. Esto es, el sistema de nulidades de los actos electorales solo está comprendidas
conductas de las cuales se exige tácita o expresamente y de manera invariable que sean graves, sustanciales, que sean plenamente acreditadas y a la vez que sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado de la votación. Ahora bien, las causales de nulidad de votación recibida en casilla pueden clasificarse en función del momento de la jornada electoral en que se actualizan. Las causales de nulidad durante la instalación e integración de las casillas están relacionadas con las condiciones necesarias para garantizar la libre emisión del voto y la certeza en las condiciones de la votación. Por ejemplo, se trata de hechos relacionados con la instalación de la casilla en lugar distinto al autorizado, sin justificación alguna, siempre que resulte en una situación determinante por haber generado confusión o desconocimiento sobre el lugar de la votación. Asimismo, la integración de las mesas directivas de casilla por personas distintas a las facultadas legalmente, por ejemplo, cuando ante la inasistencia o ausencia de funcionarios de casilla, su presidente o presidenta designa de entre las personas formadas en la fila para emitir su voto a personas que no se encuentran en la sección respectiva o a representantes de partidos o incluso a las propias candidatas y candidatos que se presentan a la elección. La ausencia o falta de algún funcionario de casilla, como son los escrutadores, no actualiza directamente la causal de nulidad de la votación. Por otra parte, el inicio o cierre de la votación en una fecha o en un horario distinto al legalmente previsto, configura también una irregularidad, que para actualizar la nulidad de la votación debe ser también, como en todos los supuestos, determinante para el resultado, considerando, por ejemplo, el número de los electores que votaron y las condiciones de la votación. Durante el desarrollo de la votación, también constituye una irregularidad el que se permita votar a personas que no pertenecen a la sección o que no tienen derecho a votar en la casilla, si no se trata de casillas especiales, o porque se permita votar a personas sin credencial o que no aparecen en la lista nominal de electores sin tener una sentencia favorable para ello actualiza la nulidad de la votación siempre que sean determinantes. Asimismo, constituye una infracción el que se impida votar a quienes tienen derecho a ello sin causa justificada, sea por impedimento específico a alguna persona o grupo de personas, por cierre anticipado e irregular de la casilla o por suspensión injustificada de la votación. Otra causal de nulidad durante el desarrollo de la votación es ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o los electores, sea que se susciten al interior de la casilla o en sus alrededores. Tales actos pueden tener por objeto el apoyo a una candidatura o fuerza política, la anulación forzada del voto o la no emisión del sufragio y puede generarse por personas ajenas a los partidos, por simpatizantes o militantes de estos o incluso también por actos de propaganda o proselitismo electoral de terceras personas. Se ha considerado también que existe presión al electorado cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarias o funcionarios públicos de mando superior o que fungen como representantes partidistas. Ahora bien, existen causales que se actualizan al momento del escrutinio y cómputo de la votación, como por ejemplo su realización en lugar distinto y que se haya alterado el resultado de la votación, o también por error o dolo, que si no son susceptibles de ser subsanados en recuentos posteriores, conlleva la nulidad de la votación si resultan errores determinantes. Cabe precisar que el factor o elemento determinante, también conocido como determinancia, tiene dos elementos, el cuantitativo y el cualitativo. El primero se vincula con la diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar y su relación con el número de personas cuya votación se haya potencialmente afectado, lo que genera incertidumbre sobre el resultado. El segundo elemento, el cualitativo, se relaciona con la gravedad y sustancialidad de los principios afectados, atendiendo a las circunstancias y al contexto de la votación o de la elección. Terminando el escrutinio y cómputo, es posible alegar la nulidad de la votación recibida en casillas y en su caso de la elección si hubiera irregularidades determinantes en el traslado o resguardo de los paquetes electorales que impliquen la alteración sustancial de sus resultados. Finalmente, se prevé una causa genérica relacionada con la actualización de cualquier otra irregularidad plenamente acreditada que resulte grave, sustancial, no reparable y determinante en el sentido de poner en duda de manera evidente la certeza de la votación, se hayan cometido antes, durante o después de la jornada electoral. Ahora bien, tratándose de la nulidad de una elección, deben considerarse aquellas irregularidades detectadas en un número significativo de casillas y que resultan determinantes.
generalmente el 20% de las casillas instaladas, si estas irregularidades no fueran subsanadas. La nulidad puede configurarse también por la inelegibilidad de los 2 integrantes de las fórmulas de candidaturas ganadoras por mayoría relativa, tratándose de la elección de diputaciones o senadurías. Además, se prevé una causal genérica en relación con la elección de diputaciones y senadurías cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales durante o con impacto en la jornada electoral, en el distrito o entidad respectiva, estén plenamente acreditadas y sean determinantes, salvo que sean imputables al partido o candidatura que alega la nulidad, atendiendo al principio general del derecho de que nadie puede beneficiarse de su propio actuar indebido. Para la elección presidencial, se establecen una serie de causales específicas de nulidad a partir de la reforma electoral de 2007 y 2008. La actualización de causales de nulidad de votación recibida en casilla en el 25% de las casillas instaladas en todo el territorio nacional, o la no instalación de esa misma proporción. Otra causal es la inelegibilidad de la candidatura ganadora o la vulneración generalizada, grave y sustancial de los principios constitucionales que rigen la validez de las elecciones, como son los principios de elecciones libres, auténticas, el sufragio universal, libre, secreto y directo, que el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas prevalezca el principio de equidad, la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos o resoluciones de las autoridades electorales. De esta forma, configura irregularidades invalidantes las violaciones graves y sustanciales a los principios constitucionales cuando se trate de conductas dolosas, generalizadas o sistemáticas y sean determinantes. Finalmente, debemos mencionar que la reforma electoral de 2014 estableció en la Constitución causales de nulidad específica de cualquier elección consistentes en que se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Tales irregularidades deben acreditarse plenamente de manera objetiva y material, debiéndose presumir en principio que las violaciones son determinantes cuando la diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. De ser así, la carga de demostrar que las irregularidades no son determinantes corresponde a quien se beneficia con el resultado indebido. De existir una diferencia mayor al 5%, la carga del elemento determinante corresponde a quien alega la nulidad. Las consecuencias de la nulidad de una elección es la convocatoria a una elección extraordinaria, en la que no podrán participar las candidaturas sancionadas o que propicien la nulidad. Finalmente, es necesario recordar que cuando se analiza la validez de una elección, se deben considerar los elementos contextuales y los hechos específicos que se encuentran acreditados. Ante todo, es la voluntad ciudadana la que debe defenderse, garantizarse y respetarse. Son las ciudadanas y ciudadanos quienes definen con su voto y su participación el resultado de las elecciones. Hemos llegado al final de la presente transmisión. La cultura de la democracia y de la paz nos permite prevenir los conflictos, atendiendo sus causas y minimizando sus consecuencias. Asimismo, la justicia electoral y los diferentes procedimientos y medios de impugnación constituyen un sistema de garantía que protegen tus derechos y la integridad de las elecciones. Recordemos que la democracia requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Les recuerdo que cada semana, en Crónicas del Proceso Electoral 2024, hablaremos de un tema relevante y diferente hasta antes de la elección del próximo 2 de junio. También les recuerdo que la jurisprudencia del Tribunal Electoral está disponible en su sitio web www.te.gov.mx. La elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.